Hola, buen día. Mi nombre es Nelson Narváez. Junto a mis compañeros José Figuera y Andrea Marquina, les venimos a hablar sobre el análisis e interpretación de datos. Inicialmente debemos tomar en cuenta los aspectos que se deben seguir durante la etapa de análisis de información. 1. Definir el problema es importante para tener claro cuál es el problema o pregunta que se quiere responder con el análisis estadístico. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la edad y el ingreso de una población determinada? 2. Recopilar los datos. Una vez que se ha definido el problema, es necesario recopilar los datos necesarios para responder la pregunta. Esto puede incluir como encuestas, experimentos, registros, incluso otras fuentes de información. Paso número 3. Organización de los datos. Una vez que se tienen los datos, es importante organizarlos de una manera que permita su análisis posterior. Esto puede incluir la creación de tablas, gráficos, diagramas o cualquier otra herramienta que facilite la comprensión de los datos. 4. Analizar los datos. En este paso se aplican técnicas estadísticas para obtener la información significativa y útil de los datos. Esto puede incluir la identificación, las tendencias, los patrones, relaciones, correlaciones y cualquier otra información relevante que permita responder la pregunta planteada. 5. Interpretación de los resultados. Una vez que se han analizado los datos, es necesario interpretar los resultados y sacar conclusiones. Es importante tener en cuenta las limitaciones de los datos y las técnicas utilizadas y considerar cualquier otra información relevante que pueda influir en las conclusiones. Número 6. Presentación de los resultados. Finalmente, es importante presentar los resultados de una manera clara y concisa que permita a otras personas comprender las conclusiones y decisiones basadas en análisis estadísticos. En base a esto, también debemos conocer la conceptualización de datos agrupados y no agrupados. ¿Qué son los no agrupados? También conocidos como recolección simple o no organizada. Es el listado de los datos presentados en su forma primaria, es decir, tal como fueron obtenidos durante el proceso de observación o medición en la muestra. Se dice que los datos están organizados pero no agrupados. Datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que están clasificados en función a su criterio, en su función a un criterio, mostrando una frecuencia para cada clase o grupo formado. La principal diferencia entre datos agrupados y no agrupados es que los primeros han sido divididos por categorías, tales como habíamos mencionado. En cambio, los datos no agrupados se presentan tal cual han sido recopilados, sin ninguna modificación. Clasificación de los datos. Los individuos que se estudian pueden clasificarse según una escala única o de acuerdo a dos o más escalas a la vez. Cualquiera que sea la escala que se escoja debe reunir entre otras dos condiciones básicas. 1. Debe ser exhaustiva. El que la escala sea exhaustiva significa que debe permitir la clasificación de cualquier individuo que se estudia. 2. Las clases o subdivisiones de que consta deben ser mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que no debe dejar dudas sobre dónde incluir a cada una de las unidades en el estudio. Al estudiar un individuo podemos contentarnos con investigar simplemente si se presenta o no determinada cualidad o tributo, o simplemente, cuando ello sea posible, tratar de medir cuánto o qué cantidad posee alguna particular característica. 3. Escalas variables cualitativas. Solo permiten distribuir los individuos de acuerdo a ciertas características que les son comunes y por medio de las cuales pueden distinguirse de otros individuos que no la poseen. Al clasificar un grupo de personas por sexo, raza, estado civil, incluso religión, de donde proceden, o enfermedad que padecen, etc., se está usando una escala cualitativa. Este tipo de escalas puede dividirse en escalas cuantitativas. Son más precisas porque al permitir la diferenciación entre unos individuos y otros señalan cuán grandes son las diferencias observadas. La determinación del peso, la estatura, la edad, pulso o tensión arterial de una persona, o la división de las familias por el número de hijos que constan o de acuerdo a sus ingresos, se hace mediante el uso de una escala cuantitativa. Las escalas cuantitativas se dividen en A,
Continuas. Una escala cuantitativa se denomina continua cuando cualquier valor intermedio entre dos íntegros es posible. Por ejemplo, el peso de un hombre puede ser 60 kilos, pero si estuviese una balanza de precisión, podría especificarse mucho más, como 60 kilos, 300 gramos y 20 centígramos, y así. B. Discontinuas. Una escala se llama discontinua cuando solo admite valores de números enteros. Las familias clasificadas según el número de hijos o los escolares por el número de dientes cariados que tengan. Ahora bien, teniendo en cuenta esta noción, los datos estadísticos podrían clasificarse en los tres tipos que a continuación se describen, que son distribuciones de frecuencias. En un grupo de personas podemos averiguar primero cuántos hombres y cuántas mujeres hay, o investigar después cómo se reparten de acuerdo a su raza. En uno y otro caso se está usando una única escala cada vez. 2. Datos de asociación. Sin embargo, si se deseara saber cuántos hombres son de raza blanca o cuántas de las personas negras son del sexo femenino, los datos presentados anteriormente no permitirían responder a tales preguntas. Para poder responderlas, las personas deben clasificarse simultáneamente de acuerdo a las dos escalas. 3. Series cronológicas. Finalmente, algunas veces la escala que se emplea es el tiempo para mostrar la evolución de un fenómeno en relación a él. Estadísticas en el análisis de datos numéricos. Las estadísticas en el análisis de datos numéricos son un conjunto de herramientas y técnicas que permiten organizar, describir, resumir y analizar datos cuantitativos para poder obtener información útil. Estas herramientas nos ayudan a comprender mejor los datos, identificar patrones, tendencias y relaciones y tomar decisiones informadas. Las medidas de tendencia central nos indican el valor central o típico de un conjunto de datos. Entre estas medidas de tendencia central, las más comunes son la media, la cual la media es como el promedio de todos los valores del conjunto de datos. Y esta se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores. Luego tenemos la mediana, la cual es el valor que divide el conjunto de datos ordenado de menor a mayor en dos mitades, es decir, como por ejemplo el 50% de los valores son menores o iguales a la mediana, y el 50% restante son mayores o iguales a la mediana también. Luego tenemos la moda, la cual es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos, y ya. Después vienen las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión son las que nos indican cuándo se dispersan los valores del conjunto de datos alrededor de la medida de tendencia central. Entre las más comunes de las medidas de dispersión podemos encontrar el que viene siendo el rango, el cual es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Luego tenemos la varianza, la cual es el promedio del cuadrado de las desviaciones de cada valor respecto a la media, y esta se calcula sumando las desviaciones al cuadrado de todos los valores y dividiendo por el número total de valores. Después vendría la desviación estándar, el cual es la raíz cuadrada de la variancia y nos indica la distancia promedio que hay entre cada valor y la media. Luego hablamos de la proporción y porcentaje. La proporción es la relación entre el número de casos que cumplen una determinada condición y el número total de casos, y esta se expresa como una fracción o como un decimal. El porcentaje es una proporción expresada por 100 y se calcula dividiendo la proporción por 100. Por ejemplo, si en un estudio de 100 personas se observa que 20 son hipertensas, la proporción de las personas hipertensas es 20 sobre 100, que es igual a 0,20. Y el porcentaje de personas hipertensas es 0,20 por 100, que sería 20%. Razón y tasa. La razón es la comparación entre dos cantidades y esta se expresa como una fracción o como un decimal. La tasa es una razón por unidad de tiempo y se calcula dividiendo la razón por la unidad de tiempo. Por ejemplo, si en un hospital se registran 10 infecciones por cada 100 pacientes ingresados, la razón de infecciones es 10 sobre 100, que sería 0,10. Y la tasa de infecciones es 0,10 sobre el día, que sería igual a 0,01 infecciones por pacientes por un día. O sea, infecciones de pacientes por un día. En resumen, las estadísticas en el análisis de datos numéricos nos proporcionan herramientas para poder describir los datos de forma resumida y comprensible, poder identificar patrones, tendencias y relaciones con los datos, hacer inferencias sobre la población a partir de una muestra y tomar decisiones informadas basadas en los datos.
Es de gran importancia destacar que la elección de las estadísticas a utilizar dependerá del tipo de datos que se analicen y de los objetivos del análisis. En un estudio sobre el consumo de alcohol en adultos jóvenes, que fue hecho por Daniela Rojas Valdés en el año 2022, tuvo como objetivo describir los patrones de consumo de alcohol en adultos jóvenes, que iban más o menos desde 18 hasta 29 años, de 18 países de América Latina y el Caribe. Ajá. ¿Qué es la metodología? Es el estudio observacional transversal. Eso fue lo que quiso describir ese estudio, en el cual se analizaron datos de 23.443 adultos jóvenes de 18 países y se recopiló información sobre el consumo de alcohol en los últimos 12 meses, incluyendo la frecuencia, la cantidad y los patrones de consumo. Los resultados fueron aproximadamente 76,1% de los adultos jóvenes había consumido alcohol en los últimos 12 meses, el 30,5% de los adultos jóvenes había consumido alcohol de forma episódica excesiva en los últimos 12 meses y el 8,9% de los adultos jóvenes consumía alcohol a diario en cantidades de riesgo, que sería más de 40 gramos al día para hombres o 20 gramos para mujeres. Los patrones de consumo de alcohol variaron significativamente entre varios países. Las conclusiones que se sacaron fueron: el consumo de alcohol es un problema importante de salud pública entre los adultos jóvenes de América Latina y el Caribe, que también un porcentaje considerable de adultos jóvenes consume alcohol de forma episódica, excesiva o diaria en cantidades de riesgo. Es necesario implementar estrategias de prevención y atención para reducir el consumo nocivo de alcohol en esta población. Ahora le voy a hablar de la interpretación de los resultados en términos de porcentaje. El 76,1% de los adultos jóvenes, en la interpretación, el 76% de los adultos jóvenes significa que de cada 100 adultos jóvenes, 76 habían consumido alcohol en los últimos 12 meses. Como que el 30,5% de los adultos jóvenes que consumían alcohol de forma episódica excesiva significa que de cada 100 adultos jóvenes que habían consumido alcohol, 30 habían consumido cantidades excesivas en al menos una ocasión. Y que el 8,9% de los adultos jóvenes que consumían alcohol a diario en cantidades de riesgo significa que de cada 100 adultos jóvenes que habían consumido alcohol, 9 consumían cantidades de riesgo todos los días. Las razones específicas del estudio fueron determinar la prevalencia del consumo de alcohol en adultos jóvenes de la región, identificar los patrones de consumo de alcohol más comunes, que sería como que el consumo episódico excesivo y consumo diario de riesgo, y analizar las variaciones en los patrones de consumo de alcohol entre países, para así proporcionar información a las autoridades de salud pública para el diseño de estrategias de prevención y atención del consumo nocivo de alcohol. Es importante tener en cuenta que estos resultados son representativos de los adultos jóvenes de los 18 países que participaron en el estudio y que los patrones de consumo de alcohol puede variar en otros países u otras regiones. Y también es necesario tomar en cuenta que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, puede tener consecuencias negativas para la salud. Hola, mi nombre es Andrea Marquina y yo voy a empezar hablando sobre las medidas de tendencia central. ¿Qué son estas? Estas son medidas que informan cuál es el centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Se utilizan principalmente para resumir información. Tenemos de tres tipos, que serían moda, media y mediana, los cuales ya explicó mi compañero anterior, pero ahora yo les voy a dar un ejemplo. Tenemos que moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. Puede ser unimodal, que sería una moda, bimodal, que serían 2 datos repetidos, y multimodal, que son más de 3 datos repetidos. El ejemplo lo sacaremos de una tabla de centro de salud. Este va a ser un programa de salud bucal, el cual encontraremos 5 variables, que sería género, enfermedad, tipo de consulta, edad y consulta. Vamos a ver un ejemplo donde explicamos la enfermedad, chequeamos cuál es la enfermedad que más se repite. En este caso, si vamos a esta lista, vamos a ver que la que más se repite es la caries dental, con un valor de 2.896. Por lo tanto, esta enfermedad sería la moda. Ahora, si vemos otra enfermedad con el mismo valor, como el traumatismo, estaremos viendo una bimoda, que son 2 tipos de enfermedades que tienen altos valores o el mismo.
examinaremos la moda de datos agrupados. Vamos a ver edad y género. En este caso, la persona que está analizando esta tabla quiere conocer la moda del tipo de consulta en pacientes mayores de 60 años, por lo que vemos que hay 3 tipos de consulta, que sería curativa, preventivas y de emergencias. Vemos que las curativas restaurativas van a haber del 64 al 55, en emergencias hay del 41 al 32 y en preventivas hay de 54 a 33, respectivamente femeninos o masculinos, en donde sumaremos los valores agrupados antes dados, que sería 64,55, 119, 41,32, 73 y 54,33 tendría un total de 87. Entonces, concluyendo que el tipo de consulta curativa restaurativa es la que más predomina con un número más alto, y así podemos sacar la moda de los demás rangos de edades. Una moda no agrupada es aquella que tiene el valor que más se repite. Vamos a hablar ahora de las medidas de dispersiones. Estas nos informan al respecto de variabilidad o de separación de los datos generalmente con respecto a la media. Los rangos son aquellas distancias entre el valor más grande y el valor más chico, utilizando solo los datos cuantitativos, ya que los datos cualitativos no se podrá sacar su rango. Un ejemplo en la misma tabla es que solo se puede sacar el rango en las variables cuantitativas, continuas o discontinuas. En este caso, la única variable cuantitativa es la edad, por lo tanto tenemos varios intervalos, que sería calcular el rango en los datos agrupados. Vemos que tenemos 2 intervalos, el que es de 0 a 4 y el que es más de 60 años. En este caso, que sería más de 60 años, tenemos que colocar otro número para que se haga un intervalo. Pongamos que es el 95, una edad promedio. Tomamos el límite inferior del primer intervalo, que sería 0, y el límite superior del último intervalo, que sería 95. Restamos 95 menos 0 da 95. Por lo tanto, este es el rango, que sería la diferencia de edad entre el número mayor y el menor, obteniendo 95 años. El rango también puede tener datos atípicos, los cuales nos permiten cambiar la interpretación del rango. Es decir, si teníamos 110 años en vez de 95, tuviéramos que identificar que en la tabla de los pacientes de esa edad, verificando la información, por lo que dentro de la muestra tiene que haber un paciente de 110 años, tomándose como el límite superior del último intervalo, logrando así que los datos atípicos en el rango puedan tener una variabilidad e interpretación diferente de acuerdo al dato atípico, y en este caso poder tener un valor diferente al rango con otro valor atípico. Es atípico ya que quizás no se logre, pero posiblemente una persona de la población tenga este dato. Ahora, la mediana es aquella observación que divide la serie en 2 partes iguales, siendo muy útil para aquellas variables cuantitativas. Para poder calcularlas, se tienen que ordenar los datos de manera decreciente a decreciente. Para datos no agrupados, puede que cuando sean pares o impares. Si es impares, el resultado será el dato del medio, y cuando son pares, el resultado será entre 2 dígitos. Es decir, se suman y se dividen entre 2. Vamos a ver este ejemplo, que sería 7, 7, 8 y 11. Tenemos que el 7 y el 8 son los que se suman y van a dar un total de 15, y se dividirán entre 2 teniendo 7.5, que sería nuestra mediana. Ahora, para datos agrupados tenemos una fórmula específica, que sería mediana es igual al límite inferior más, entre paréntesis, la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta, todo esto multiplicado por la amplitud. En nuestra tabla tenemos una tabla de frecuencias en donde tenemos un paciente femenino ingresados. Para poder conseguir los datos tenemos que calcular la posición agarrando el total, que tiene un valor de 1266, y lo dividimos entre 2, que serían 633. Ya teniendo nuestra posición, la buscaremos en la tabla de frecuencia absoluta acumulada.
buscando un número cercano que sería 583. Entonces tomaremos este intervalo para sacar los demás datos, ya sea nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia absoluta y amplitud. Nuestro límite inferior sería el intervalo, que es 10. Nuestra frecuencia absoluta acumulada menos 1 serían 272 y la frecuencia absoluta sería 311. Para calcular nuestra amplitud tenemos que hacer una resta, que sería el límite superior menos el límite inferior. En total sería 19 menos 10, 9. Teniendo todos los datos, vamos a intercambiarlo con nuestra fórmula para calcular la mediana, en donde en este ejemplo vemos cómo da el resultado de 20.59. La media aritmética se obtiene sumando todos los números de la muestra o población para luego dividirlos por la cantidad de los elementos de estudio. Se puede calcular la media aritmética para la población y muestra, teniendo además una media poblacional, que en esta se tienen que sumar todos los datos de la población y al resultado dividirlo por el total de miembros de la población utilizando la fórmula que tenemos acá al lado. También puede ser una media muestra, que es sumar todos los datos de la muestra y el resultado dividirlo por el total de miembros de la muestra. Y por último, una media aritmética ponderada, que es un caso especial de la media aritmética y es muy utilizada cuando los valores se repiten varias veces o cuando existen datos que tienen pesos especiales. Muchas gracias. Ahora les voy a pasar a mi compañero Nelson Narváez. Hola, mi nombre es Nelson Narváez y le vengo a hablar de las medidas de posición. Cuantiles son puntos que dividen un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en partes iguales. Dividen la función de distribución de una variable aleatoria en intervalos regulares. Entre los tipos de cuantiles tenemos cuartiles. Son 3 valores de la variable que dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Y cada uno de ellos corresponde o representa un porcentaje, donde el primer cuartil representa un 25%, el segundo un 50% y el tercero un 75%. El segundo cuartil corresponde con la mediana. El rango entre cuartil es una estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos y se corresponde con la diferencia del tercer cuartil y el primer cuartil. Ahora tenemos los deciles. Son 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Cada uno de ellos representa un 10%, es decir, que van del 9% al 99%. El quinto decil coincide con el segundo cuartil y por ende también con la mediana. Ahora tenemos los percentiles. Son 99 valores que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada uno representa el 1%, donde van del 1% al 99%. El percentil número 50 coincide con la mediana. Ahora tenemos la fórmula. En esta fórmula, donde Q representa el cuartil que buscas obtener junto a la A, que representa dicho número, es decir, 1, 2 o 3. La N, que representa la cantidad de valores o números que hay en dicha lista. Para resolver esta ecuación o esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, tenemos que aplicar la fórmula. Tercero, calcular la mediana de los datos. Cabe aclarar que si la cantidad de los datos es impar, el valor de la mediana es el valor central de la distribución. Si la cantidad de datos es par, la mediana se calcula como el promedio de los dos valores centrales. Calcular el primer cuartil como la mediana de los datos que se encuentran por debajo de la mediana, es decir, el 25% inferior de los datos. 5. Calcular el tercer cuartil como la mediana de los datos que se encuentran por encima de la mediana, es decir, el 25% superior de los datos. En resumen, los pasos para calcular esta medida estadística son ordenar los datos, encontrar la mediana y luego encontrar las medianas de los dos subconjuntos de datos que se encuentran por debajo y por encima de la mediana. En este ejemplo que vamos a realizar tenemos uno de los ejemplos del promedio de las edades de los pacientes ingresados.
Para hacer el cálculo de cuantiles, lo primero que debo hacer es encontrar la posición del cuartil que queremos calcular. Esto se hace con esta parte de la fórmula, donde la K de la fórmula denota el número de cuartil que vamos a calcular. En este caso vamos a empezar calculando el cuartil número 1. O sea, en este caso K va a equivaler a 1. N es el número total de pacientes ingresados, que ya está calculado en el cuadro y esto dividido entre 4 de todos los cálculos de medidas de posición. Esto es lo único que va a cambiar. Como en este caso los cuartiles dividen al grupo en 4 partes iguales, dividir entre 4, en el caso de los deciles sería en 3. Y de los percentiles sería dividirlo entre 100. Es lo único que cambia, ya que el procedimiento es exactamente igual. Ahora solo hay que sustituir a la fórmula y habíamos dicho que K valdría 1. Entonces N sería el número total de pacientes ingresados, que es 1596, por todo esto dividido entre 4. Quedaría 649. Esta es la posición del cuartil número 1, que es el que se busca. ¿Por dónde voy a buscar esta posición? En la columna de frecuencia acumulada. Normalmente este valor no se encuentra en la columna de frecuencia acumulada, pero debo buscarlo entre los valores que abarquen. Por ejemplo, acá tengo el 507, que sé que se le acerca, pero es menor, y el que le sigue es 1261. Entonces ya sabemos que el número 1 se encuentra entre esos dos valores, pero el que utilizamos para estos cálculos y todas las filas será 1261, que es el mayor. En el caso de que si tuviera el valor exacto en la columna de frecuencia acumulada, utilizaríamos el límite superior del grupo de edades de esa fila, como el número de cuartil. Ahora veamos los otros y las otras variables que se encuentran en la fórmula. Tengo el límite inferior, del cual escogeríamos el de la fila de 1261. Sigue la amplitud. La amplitud no es más que la resta entre límite superior y límite inferior. Límite superior es 19 y límite inferior es de 10. Entonces tendríamos que la amplitud da un resultado de 9. La frecuencia absoluta acumulada menos 1, o sea, FI menos 1 es la frecuencia acumulada, pero la anterior, en donde utilizaríamos el 507. La frecuencia absoluta sería de 754. Entonces, colocamos los valores en la fórmula. Límite inferior, que es 10. Abrimos el paréntesis, colocamos la posición, que sería 649 menos 57 dividido entre 754. Cerramos el paréntesis y se divide por la amplitud, que es 9. Dándonos así 142, el resultado de arriba, que se multiplicaría por 9 y se dividiría por 754, quedando en 1.69, lo cual sumaríamos con el 10 y nos daría 11.69, que sería el valor de Q1 o cuartil 1. Ahora buscamos el cuartil número 2, lo que significaría que ahora acá va a valer 2. Entonces voy a multiplicar por n, que serían 2596, y dividido entre 4 nos da 1298, que sería la posición del segundo cuartil. Y volvemos a hacer el procedimiento, buscamos la columna de frecuencia acumulada y nos encontramos que el cuartil 2 está entre 1261 y 1678. Usando el mayor buscamos la fórmula, usamos el límite inferior, que sería 20, sacamos la amplitud, que sería 20 menos 24, que da igual a 4, entonces la amplitud es de 4. Sustituimos todo en la fórmula y la resta de la parte superior nos daría 37, lo que lo multiplicaríamos por 4 y dividido entre 417, obteniendo como resultado 0.35 más 20, quedaría 20.35, siendo este el valor del cuartil 2, representado como Q2. Ahora vamos a calcular el cuartil número 3. Repito todos los pasos anteriores y ya tendré mis cuartiles. Ahora lo que seguiría es calcular el rango intercuartil, que es la resta del cuartil número 3 con el cuartil número 1. Entonces, sustituimos Q1 igual a 11.69, Q2 igual a 20.35 y Q3 igual a 33.39. Entonces, 33.39 menos 11.69 da 21.7. En una distribución de la mitad de datos,
50% se encuentran dentro de este rango intercuartil, conforme este aumente, la dispersión será mayor. Para los percentiles y deciles ya habíamos dicho que lo único que cambiamos es un número y se llevan a cabo mediante estas fórmulas. Hablaremos de la desviación estándar. La desviación estándar es una de las principales medidas estadísticas que intervienen en el cálculo de la muestra de una investigación y también es una medida de riesgo que utilizan los analistas, los gestores de carteras y los asesores. Fórmula de la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar es un componente fundamental para calcular el tamaño de la muestra de investigación. La fórmula para calcularla es la siguiente. S, que equivale a desviación estándar, sumatoria, que es la suma de X, que es cada valor, y la otra X, que es la medida aritmética. Entonces, ¿cómo calcular la desviación estándar de una muestra? Para calcular la desviación estándar de una muestra de investigación, solo tenemos que seguir 6 pasos. El paso número 1 es calcular la media de todos los puntos de datos. La media se calcula sumando todos los puntos de datos y dividiéndolos por el número de puntos de datos. El paso número 2 es calcular la varianza de cada punto de datos restando la medida de la media del valor del punto de datos. Paso número 3. Elevar al cuadrado la varianza de cada punto de datos obtenidos en el paso número 2. Paso número 4. Sumar los valores de la varianza al cuadrado obtenidos en el paso número 3. Paso número 5. Dividir la suma de los valores de varianza al cuadrado obtenidos en el paso número 4 entre el número de puntos de datos del conjunto de datos menos 1. Paso número 6. Sacar la raíz cuadrada del cociente de resultado obtenido en el paso número 5. Muchas gracias.